Hola a todos, soy JesusMods y hoy os traigo la cuarta parte del tutorial de cómo hacer nuestra fuente de laboratorio. En el vídeo anterior vimos el encendido de nuestra fuente de laboratorio desde una fuente ATX y hoy vamos a seguir con las conexiones. Os voy a dejar con un antes y un después y proseguimos con el vídeo. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo saber conexionar en la fuente ATX las salidas fijas de 12, 5 y 3,3 voltios, donde el cable amarillo de la fuente ATX es los 12 voltios, el cable rojo son los 5 voltios y el cable naranja son los 3,3 voltios. También le vamos a poner un fusible para que esté más protegido nuestra fuente de laboratorio. Y este fusible que vamos a utilizar son de 10 amperes. Y después de esto vamos a hacer una comprobación. Ahora sí vamos a hacer la comprobación. Vamos a comprobar la salida de 12 voltios, la salida de 5 voltios y la salida de 3,3 voltios. Deciros que esta salida fija yo os recomiendo que cuando vayáis a probar cualquier cosa no tenga más de 1 a 1,5 amperes, ya que si utilizáis estas salidas con un ampereaje más alto vais a bloquear la fuente de alimentación. No va a pasar nada, se os va a apagar y vais a tener que volver a encenderla, pero hasta 1,5 amperes podrá aguantar la fuente. Vamos a ver las salidas y ahora seguimos. Ya cuando veamos el regulador veremos que podemos meterle un consumo superior hasta 5 amperes. El regulador que voy a utilizar aguanta hasta 8 amperes, pero yo os recomiendo hasta 5 amperes. Ahora vamos a conectar el display de temperatura para darle la alimentación y también ponerle la sonda para que nos mida la temperatura. Deciros que el display de temperatura que yo voy a utilizar es un display que solo necesita 1,5 voltios de alimentación. Los hay de 12, de 5. Yo he utilizado uno donde estaba alimentado con dos pilas de 1,5. Le vamos a hacer un divisor de tensión para poder sacar del cable naranja de la fuente ATX de 3,3 voltios y lo vamos a reducir a 1,5 voltios para que nuestro display esté alimentado correctamente.
Si ustedes compráis un display de temperatura de 12 voltios, pues iría al cable amarillo, y si lo compráis de 5 voltios, iría al cable rojo. Pero también os voy a explicar cómo se hace el divisor de tensión para poder sacar la tensión correcta para alimentar nuestro circuito de display de temperatura. Para alimentar el display, al vez de coger el color naranja, vamos a coger el color marrón, que da la misma tensión, 3,3 voltios. Y ahora vamos a ver en el esquema cómo se conexiona. Ahora vamos a hacer el esquema del divisor de tensión, donde vamos a utilizar dos resistencias en serie para que nos dé la alimentación que tenemos que utilizar para el display. Como veis, tenemos una entrada de 3,3 voltios y nosotros necesitamos 1,5 voltios. Vamos a utilizar dos resistencias en serie, R1 y R2, donde la tensión de entrada es de 3,3 voltios y nosotros necesitamos una tensión de salida de 1,5 voltios. Pues la tensión de salida sería igual a la R2 por la tensión de entrada, dividido esto entre la suma de R1 y R2, donde esto sería igual a la V de salida. Vamos a utilizar un valor de R1 de 1200 ohmios y la R2 vamos a utilizar un valor de 1000 ohmios, y esto sería 1000 por 3,3 dividido entre 2200 ohmios, donde esto sería igual a 3300 ohmios dividido entre 2200 y nos dará un resultado de 1,5 voltios. Estos son los valores para que nuestro display de temperatura encienda correctamente. Y ahora sí lo vamos a llevar a la práctica. Yo voy a utilizar tres resistencias, ya que el valor de 1200 ohmios no lo tengo, pero podemos solucionarlo poniendo tres resistencias, una de 1000, otra de 220 y una de 1000. Ahora lo que vamos a hacer es unir todas las resistencias y soldarlas. Ahora vamos a medir las resistencias para que veáis los valores. Y ahora vamos a empalmar el cable negro y después la resistencia la pondremos con el cable marrón para darle la alimentación al display. Ahora vamos a comprobar la tensión para que veáis que hemos reducido a 1,5 voltios. Y como veis, aquí tenemos 3,3 voltios y en las dos resistencias en serie tenemos 1,5. Pues ahí es donde vamos a empalmar el cable de positivo de nuestro display. Y también vamos a comprobar que el display funciona correctamente. Le vamos a meter la sonda de temperatura y veréis que nos mide perfectamente. Como veis, se ilumina perfectamente
y ahora le metemos la sonda de temperatura y nos va a dar la temperatura que tenemos ahora mismo en el ambiente. Como veis, lo estoy poniendo encima del soldador para que veáis que sube la temperatura. Y una vez que hemos conexionado nuestro display, en el siguiente tutorial veremos las últimas conexiones, que será la de nuestro regulador de tensión. Y hasta aquí el vídeo de hoy, donde espero que os haya gustado. Espero que compartáis el vídeo, denme un like, manita arriba, suscribirse a mi canal. Un saludo a todos y hasta el próximo tutorial.